Son las 8:30 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. Cambios en el panorama internacional del acero. Reino Unido nacionaliza British Steel, es la única factoría que genera acero primario en el país y hasta ahora estaba en manos de una empresa china. Es una situación similar en ese sentido a la de Arcelor, que tiene en Asturias las únicas plantas con capacidad siderúrgica integral en toda España. Pero además, hoy, 17 de julio, hoy está previsto que la Comisión Europea presente la revisión del mercado de derechos de emisión. No está todavía claro si Bruselas va a mantener el denominado Pacto Verde con el objetivo de llegar a emisiones netas cero en 2050 o si cederá a las presiones de una parte de la industria y de algunos Estados miembros, también del Partido Popular Europeo, que es la fuerza mayoritaria actualmente en Europa. Susana Solís, eurodiputada asturiana del PP, explica para RPA que es partidaria de ralentizar este Pacto Verde. Esta revisión que va a presentar la Comisión Europea tenga en cuenta que no podemos reducir las emisiones tan rápido como nos habíamos propuesto si no tenemos acero verde y no producimos acero verde, ¿no? La intención lanzada en redes sociales por el presidente del Principado de bajar impuestos a contribuyentes que declaren ingresos por encima de los 35.000 euros no cuenta, no por el momento, con el respaldo de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias ni de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Recordamos, son fundamentales ambas fuerzas para que los presupuestos de Asturias de 2027 se aprueben, como sucedió ya con los 7 ejercicios que Adrián Barbón lleva gobernando. Escuchamos a Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturias, y a Covadonga Tomé. Pero desde luego con nosotros no van a contar para bajar impuestos, eso lo tenemos muy claro desde el principio. Creo que era una línea roja que le pusimos a la FSA ya desde hace mucho tiempo. No vamos a ser prisioneras de esa propuesta de Adrián Barbón para ninguna otra negociación, porque entendemos que además pretende mezclarla con otras cosas. El propio presidente del Principado hace esta mañana balance de sus 7 años al frente del Ejecutivo Autonómico, coincidiendo con que el coordinador de Izquierda Unida, también consejero en ese gobierno de Barbón, Oviedo Zapico, no ha querido pronunciarse sobre si peligra o no el pacto de gobierno. La reunión de seguimiento de ese acuerdo, eso sí, que Barbón había anunciado para cuando finalizara el periodo de sesiones, se pospone por lo menos hasta después del verano, hasta septiembre. Ayer por la tarde llovió y muchísimo en muchas zonas de Asturias, con tormentas que en algunos casos estuvieron acompañadas de gran aparato eléctrico. Es el caso de Chamera, en el concello Cangas, donde no se sufrieron daños personales, pero sí materiales y algunos de consideración. Además, hay varios animales fallecidos, según informaba el 112 Asturias. Una tromba de agua que obligó precisamente en Cangas a suspender por motivos de seguridad la descarga. No hay todavía confirmación, pero se podría aprovechar la tirada de la Magdalena, que está prevista para el próximo martes, para recuperar esta gran descarga que no se pudo ejecutar en la tarde de ayer. El alcalde de Cangas es José Luis Fontaniella. Tomemos esa decisión de que el 21 sea el día efectivo previo a la Magdalena, y se nos dará una circunstancia, y es que nunca el Carmen, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Magdalena estarán tan cercanas, incluso en los disparos. Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Viernes, por fin viernes, 17 de julio de 2026. Esto es Asturias Hoy, primera edición, con Diego Fernández en la realización técnica y con Paula Rodríguez y Ignacio Varillas en tareas de redacción, producción y locución de esta media hora de radio, que tiene además estos otros contenidos que comienzan con la información de servicio. El tráfico. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se circula a estas horas por las principales carreteras asturianas? Muy buenos días. Arranca la jornada de viernes en las carreteras asturianas sin grandes complicaciones a nivel de tráfico en ningún punto, con bastante normalidad en las carreteras asturianas. Mucha prudencia en la A64 en los entornos de Sariego, donde sigue habiendo complicaciones, y también, ya que es jornada de viernes, tengan mucha precaución. A lo largo de todo el día pueden aumentar los desplazamientos. Policía Local de Ubieu, ¿hay alguna incidencia de tráfico? Buenos días. Buenos días, ninguna incidencia, tráfico fluido. Gracias, el Centro de Control de Tráfico de la Policía Local de Avilés. Buenos días, ¿cómo está el tráfico? Buenos días. Hola, buenos días. Pues tráfico despejado, sin retenciones. No disponemos un día más de la conexión con la Policía Local de Sisión. El tiempo.
Con Alba Rodríguez Valdés, también ya de cara al fin de semana. Buenos días. ¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Hoy tenemos por delante un viernes que sigue siendo inestable, pero no tanto como la jornada de ayer jueves. En general tenemos en el estado del cielo una alternancia de nubes y de claros con mayor predominio de las primeras, de las nubes. Unas nubes que de momento no son activas, pero que nos dejarán algo de orvallo con el pasar de las horas, sobre todo acumulados por esa lluvia débil en puntos de la mitad sur asturiana. Hoy las temperaturas sí que se resienten de manera generalizada, anotando pérdidas en las máximas de hasta 3, incluso 4 grados más en los concejos más situados en el ala oriental. El fin de semana parece que arranca con esta sensación de tiempo revuelto. Seguiremos hablando de orvallo, seguiremos teniendo nubes y claros en el cielo, pero las temperaturas comenzarán a repuntar a partir de la jornada del domingo. Asturias al día. Asturias al día con Roberto Pato, de viernes y como siempre, con un montón de temas sobre la mesa. ¿Cuáles, Roberto? Buenos días. Hola, Nacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues vamos a ver cómo se está desarrollando el proceso de la candidatura Oviedo 2031. Se han hecho una serie de actividades durante este mes de julio. Vamos a conocer el resultado de esas actividades y de la hoja de ruta que van a seguir a partir de ahora. Estará con nosotros Nacho Quesada, portavoz de mesas de participación Oviedo 2031, Marta Silveiro, comisaria de Juventud de Oviedo 2031, Zoe López, directora artística, y Rodolfo Sánchez, que es el director de la candidatura Oviedo 2031. Vamos a charlar hoy con toda una luchadora. Isabel Alonso Dávila es coautora de un libro que se titula Cuando los gais perdimos el miedo. Es un libro que se presentaba ayer en Asturias. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Es historiadora. Y vamos a cerrar el programa con una banda asturiana que se llama Padre y Esposo. Vamos a conocer sus nuevas canciones. Ellos hablan Colección de Cantares, que también se titula así, Padre y Esposo. Buen viernes, gracias. A ti, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y son ya las 8:37 de la mañana. Hoy viernes, hoy 17 de julio, está previsto que la Comisión Europea presente la revisión del mercado de los derechos de emisión. Es el pilar de la política climática y de descarbonización de la Unión Europea, y no está todavía claro si Bruselas va a mantener el denominado Pacto Verde, con el objetivo de llegar a emisiones netas cero en 2050, o si cederá a las presiones de una parte de la industria y de algunos Estados miembros que piden flexibilizar el sistema para no comprometer la competitividad. Esta decisión es clave para inversiones como las que Arcelor todavía no ha confirmado para sus plantas asturianas. Paula. El sistema actual se puso en marcha en el año 2005 y se basa en el principio de quien contamina paga. Establece un máximo de emisiones de CO2 en Europa y exige a las empresas que compren permisos de emisión por cada tonelada emitida, pero también dispone de un mecanismo de incentivos de precios para alentar a las empresas a invertir en descarbonización. La Comisión Europea calcula que desde 2005 las emisiones de los sectores cubiertos por este sistema, más del 40% del total, se han reducido a la mitad. Entre los partidarios de ralentizar, de flexibilizar este Pacto Verde, está el Partido Popular Europeo, la fuerza mayoritaria actualmente en la Eurocámara. De hecho, la eurodiputada asturiana del Partido Popular, Susana Solís, explicaba en RPA su posición. Están advirtiéndonos que a un precio de 150 euros la tonelada de carbono que se puede poner a partir del 2029, cuando entre el CBAM y se eliminen las emisiones gratuitas, esto no vamos a ser competitivos. Y también lo que está pidiendo el Partido Popular, y estamos impulsando, es que esta revisión que va a presentar la Comisión Europea tenga en cuenta que no podemos reducir las emisiones tan rápido como nos habíamos propuesto si no tenemos acero verde y no producimos acero verde, ¿no? Pues hablando de acero, el gobierno británico anuncia la nacionalización de la siderúrgica British Steel para proteger la producción de ese producto de acero en el Reino Unido, tras no llegar a un acuerdo con la anterior propietaria, la china Yingye, para que garantizara la viabilidad de la empresa. La transferencia a propiedad pública tiene efecto inmediato. La nacionalización le han dado la bienvenida a los sindicatos británicos, que destacan que ayudará a proteger a miles de empleos. British Steel compite con la siderurgia asturiana de ArcelorMittal en algunos productos, principalmente en carril para ferrocarriles. Pero esta, Paula, no es la única similitud con Arcelor. La empresa ahora nacionalizada en el Reino Unido es, al igual que la multinacional
multinacional asentada en Asturias, en el caso de España, la única que aporta siderúrgica integral, primaria, en el país británico. Sí existen otras compañías con capacidad para producir acero secundario a partir de chatarra que ya operan en hornos de arco eléctrico. Recordamos que ArcelorMittal está instalando un arco eléctrico en Gijón, pero no ha confirmado todavía un proyecto similar para la factoría de Avilés, algo vital para Asturias. Recordamos que el Ministerio de Industria, que el propio ministro Jordi Hereu llegó a advertir en una de sus visitas al Principado que España mantendría la siderurgia integral textualmente con o sin Arcelor. Y otra gran empresa asentada en Asturias, Santa Bárbara Sistemas, la concesionaria de la fábrica de armas de Trubia, solicita al Tribunal Supremo que suspenda la tramitación del recurso contra la concesión a la UTE formada por Indra y Escribano de 3.000 millones de euros de préstamos en condiciones muy favorables para el programa especial de modernización de artillería autopropulsada. Santa Bárbara asegura que esta solicitud de suspensión no implica el desistimiento del recurso, pero lo cierto es que se produce en un contexto de conversaciones con Indra para aprovechar en conjunto las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España en el ámbito de la defensa. Y más temas relacionados precisamente con Indra. Indra Group traslada al presidente del Principado, Adrián Barbón, la necesidad de tomar decisiones inmediatas para reforzar sus capacidades industriales. Ha sido en una reunión bilateral en la que el consejero delegado de esta empresa, con un capital mayoritariamente público, Josep María Recasens, ha subrayado que el tiempo es vital para cumplir con los compromisos de entrega asumidos por la compañía en el ámbito de la defensa. El encuentro se produce mientras continúan las conversaciones en torno a la posible implantación en los antiguos talleres de Duro Felguera en Barros de una fábrica de vehículos militares de Indra que ya dispone del Tallerón en Gijón, una operación defendida por el Principado y cuya materialización sigue pendiente de un acuerdo sobre el precio de los terrenos. Y otra gran empresa en Asturias, Explotaciones Mineras del Cantábrico, anuncia que va a presentar otra vez un PIER, un proyecto de interés estratégico regional que ya fue rechazado para la mina de oro de Salave en Tapia, pero asegura su consejero delegado que ahora mismo esa no es la prioridad inmediata de esa compañía. Esa empresa prefiere centrarse a corto plazo en optimizar el proyecto y en acercarse a las autoridades y a la ciudadanía para explicar y eliminar los recelos en torno a este proyecto. Son declaraciones de Eyel Alenius en TPA Matinal. Yo estoy totalmente convencido. Hay un trabajo por hacer, como ha dicho, optimizar el proyecto, escuchar más a los interesados en la zona. El Principado considera viable y estratégica incluso la planta de biogás proyectada para Arenas, en el concello Cabrales. Para el consejero de Ordenación del Territorio, Bío Zapico, la negativa de la cuota al proyecto no supone un rechazo definitivo, aunque tendrá que someterse a una nueva tramitación urbanística. Recordamos que ahora la empresa va a tener que hacer una documentación administrativa nueva y que el Ayuntamiento de Cabrales tendrá que aprobar un nuevo expediente y abrir otro periodo de información pública. El Principado respalda así al consistorio y considera que la instalación es fundamental para garantizar la continuidad del sector quesero, en este caso en Cabrales, y mejorar la gestión de los residuos ganaderos. Los vecinos, por su parte, rechazan esta planta de biogás en Arenas porque temen malos olores y contaminación. Se cumple un mes de la acampada de la plantilla de TIC Narcea en el Parque San Francisco en Ubieu. Los trabajadores aseguran que mantendrán la protesta hasta que se encuentre una solución que garantice el futuro de esta mina y de los puestos de trabajo. Un ERE que afecta a 56 trabajadores, mientras que el Instituto para la Transición Justa decide si la compañía debe devolver o no las ayudas al cierre de la minería. Escuchamos a Carlos Menéndez, es uno de los portavoces de los trabajadores, en este caso representante de Comisiones Obreras. Se mandó el martes toda la documentación ya al ITJ relativa a decidir que somos otra unidad de producción y que no tenemos que devolver ayudas, ¿no? Que es lo que estábamos discutiendo con el ITJ de Madrid. Y luego también el martes se metió ya íntegro todo lo que es el proyecto de explotación a minas. Desde el martes ya tienen los dos estamentos, tanto lo que es aquí en el Principado como en Madrid, toda la documentación necesaria. Ahora nosotros a esperar, no nos queda otra. Contamos que el día 18 de septiembre, como muy tarde, el Madrid nos tiene que contestar.
Y más proyectos empresariales, en este caso de la mina a la hotelería. Barcelor será la encargada de operar el Hotel 5 Estrellas Superior, ubicado junto a la Catedral de Ubieu, como adelanta en RPA el comprador de ese inmueble, el asturiano Blas Herrero, que anuncia una reunión presencial para la semana que viene con el Ayuntamiento de Ubieu. Será el único hotel de esa categoría en la capital. El nuevo hotel de lujo finalmente sí tendrá servicio de aparcamiento, pero no será en el mismo edificio en el antiguo Hogar San José, ubicado en la Plaza de la Catedral. Serán los empleados del establecimiento los encargados de llevar y traer los vehículos a los aparcamientos subterráneos cercanos, como La Escandalera o Jovellanos. Blas Herrero ayer hablaba para los informativos de Asturias Hoy, segunda edición aquí en RPA. No tenemos todavía claramente todo tipo de servicios que va a haber, pero va a tener todos los referentes que exigen los 5 estrellas superior, que es casi 6 estrellas, ¿no? Que no hay ninguno en Asturias. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 9 menos cuarto de la mañana. Izquierda Unida y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, rechazan una bajada de impuestos en Asturias después de que el presidente del Principado anunciara el miércoles a través de sus redes sociales su intención de revisar la denominada vía fiscal asturiana para no perjudicar a la clase trabajadora y media. Esto decían ayer aquí en RPA el portavoz de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias en el Parlamento asturiano, Xabel Vegas, y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. Con nosotros no van a contar para bajar impuestos, eso lo tenemos muy claro desde el principio. Creo que era una línea roja que le pusimos a la FSA ya desde hace mucho tiempo y desde luego yo creo que además la manera de anunciarlo sin contar con los socios de gobierno no indica en la buena dirección. Nos preocupa mucho. Desde luego no vamos a ser prisioneras de esa propuesta de Adrián Barbón para ninguna otra negociación, porque entendemos que además pretende mezclarla con otras cosas. La reflexión más importante es que no queremos bajo ningún concepto que ninguna modificación fiscal pueda poner en peligro el sostenimiento de nuestros servicios públicos. No ha querido manifestarse sobre este asunto Bello Zapico, el consejero de Izquierda Unida, también el coordinador de la coalición en Asturias. La reunión de seguimiento del pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida, que Barbón había anunciado para cuando finalizara el periodo de sesiones, se pospone a septiembre, como confirmaba el propio Zapico. La comisión de seguimiento, yo creo que ya se está trabajando en el horizonte de septiembre, sí. En ese plano político, desde hace ya unos días, a través de la secretaria de Organización de María Miranda, yo creo que estamos dando a los medios de comunicación pues las oportunas consideraciones y siempre a vuestra disposición y así va a seguir siendo y por el momento yo no me voy a pronunciar. Por cierto que esta mañana Adrián Barbón va a hacer balance de sus 7 años al frente del Principado. El jefe del Ejecutivo va a comparecer a las 11 en rueda de prensa para analizar la gestión desde que accedió al cargo de presidente en una rueda de prensa. Y en la previsión de esta jornada tenemos que en Les Arriondes se estrena esta tarde el nuevo puente Emilio Llamedo. La principal innovación técnica de la nueva estructura radica en la eliminación total de las antiguas pilastras de hormigón que se asentaban sobre el lecho del río. Han sido 10 meses de trabajos, las obras han costado 5,2 millones de euros. RPA, Asturias Hoy, primera edición. En materia de educación, la consejera de Educación, Eva Ledo, se ha pronunciado sobre la polémica por el nombramiento del director del Colegio Público de Pumarín, en Sisión. Recordamos que Izquierda Unida había denunciado el veto, supuestamente ideológico, porque no se había permitido que Alejandro Farpón, coordinador de Izquierda Unida y concejal local en Sisión, accediera a ese cargo por su militancia política, algo que niega Eva Ledo. No se produce ninguna propuesta desde el Servicio de Inspección Educativa basada en criterios ideológicos. No se propone nada, tiene que ver ningún tipo de ideología en un nombramiento que se realiza con criterios técnicos, basado en un informe de inspección. Y ha habido también polémica, en este caso, entre el gobierno asturiano y el Partido Popular por la gestión de la plaga de gusano soldado que afecta a varios concejos del occidente asturiano. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, asegura que se han remitido pautas de actuación exactamente iguales a todos los ayuntamientos afectados. Eso sí, el que quiera politizar, dice Marcos Líndez, que politice. Yo entiendo que al final el ciudadano que se ve afectado lo que quiere es soluciones. El problema radica cuando lo que se hace es politizar un asunto. Se están dando casos en Villayón, se están dando casos en Valdés y allí no hay polémica. Cada uno que reflexione por qué tiene que haber lantineo.
Bueno, y tenemos también cosas que contarles respecto de lo sucedido en la tarde de ayer con la descarga a consecuencia de la gran tormenta que se desató en Asturias. Obligó, por motivos de seguridad, a aplazar la tradicional celebración. Lo explicaba el alcalde de Cangas, José Luis Fontaniella. Tomemos esa decisión de que el 21 sea el día efectivo previo a la Magdalena, y se nos dará una circunstancia, y es que nunca el Carmen, la Virgen del Carmen y la Virgen de la Magdalena estarán tan cercanas, incluso en los disparos. La decisión la vamos a conocer esta misma mañana. Precisamente allí en Cangas, en la localidad de Chamera, sufrió graves inundaciones, daños materiales que no causaron daños personales, afortunadamente, pero sí hay animales fallecidos, según informaba el 112 Asturias. Por cierto, que ayer se presentaba también por parte de la Consejería de Derechos Ciudadanos, junto con el director general de Agenda 2030, el programa de subvenciones a ayuntamientos para el diseño de planes de emergencia climática. Se ha primado en ello a los municipios de menor tamaño. Y también tenemos que hablarles de asuntos que tenemos previstos para esta jornada, una jornada de viernes en pleno mes de julio, que conlleva también una gran actividad. Por ejemplo, la inauguración de los talleres del Conde. Aarón Zapico se pasaba por TPA Matinal como coordinador de este espacio para explicar los contenidos. Es programar para todo el mundo, es decir, que todo el mundo pueda participar de alguna manera en Talleres del Conde y que entienda que se programen actividades a las que no vayan o que no les interese, pero que entiendan que se programen para ciertos nichos de población, ¿no? Y vamos a ofrecerles más propuestas de fin de semana en una agenda cargada de eventos culturales con Paula Rodríguez. La agenda cultural del fin de semana llega cargada de propuestas en Asturias, donde la música es la protagonista. Comenzamos con el Festival Bombastic. Más de 100.000 personas se van a reunir este fin de semana en Llanera para bailar a ritmo de María Becerra o, por ejemplo, Hijos de la Ruina. Esta noche en Gijón, en la playa de Poniente, nos espera uno de los eventos más masivos del verano, el espectáculo de drones La Ciudad que nos eclipsa. Y si algo tiene Asturias en verano, son fiestas. Empezamos en el Entrego, en las fiestas de la Laguna, donde este sábado actuarán Los Berrones. También las fiestas del Carmen se celebran este fin de semana en muchas localidades asturianas, en Cangas de Narcea, en Lastres y por supuesto en Siero. El lunes es, por cierto, el Carmín de la Pola. En La Viana este sábado la música también será la protagonista. Se celebra el Festival Nacional de Bandas de Música. Eduardo Fernández de la banda de La Viana pasaba precisamente esta semana por los micrófonos de RPA. De todo. Intentamos hacer un repertorio lo más variado posible y también lo hay que adaptar al repertorio de la música actual. Hay que seguir llamando a los jóvenes, a las bandas. Además, el Museo del Oro de Asturias, situado en Navelgas, cumple 20 años con un programa especial de actividades. Habrá música en directo, talleres infantiles y una charla divulgativa sobre el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año. Los principales equipamientos culturales de Asturias amplían su oferta estival con talleres, actividades familiares y visitas especiales. En Colunga, por ejemplo, en el Museo Jurásico de Asturias nos ofrece una experiencia única que permite viajar millones de años atrás. Lo explica la coordinadora del museo, Marta Molleda. Luego hacemos un viaje a esos hace 150 millones de años aproximadamente, a las Asturias del Jurásico, en donde los relieves que vemos hoy en día no existían, en donde las temperaturas eran muy diferentes y vemos cómo los dinosaurios habitaban los ecosistemas.
En Avilés podemos combinar el Festival Celsius con gastronomía, un certamen orientado a acercar la ría y los productos de nuestro mar Cantábrico a todos los visitantes y así rendir tributo a la tradición marinera avilesina. Carreño y Lugones abren sus jornadas del bonito y en Ribadesella los quesos asturianos, los quesos artesanos, serán los protagonistas. Ya saben, prepárense para un fin de semana de música, de mucha gastronomía y ante todo disfruten del verano asturiano. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Buenos días, Fer. ¿Qué tal, Nacio? Buenos días. Rajín abandona el Real Oviedo. El jugador nigerino pone rumbo a Italia para jugar en el Bolonia de la Serie A, en calidad de cedido, eso sí, con una cláusula obligatoria de compra de cara a la próxima campaña. Los azules ingresarán 3,5 millones de euros y se guardan además un porcentaje de un futuro traspaso, una operación de la que también se va a beneficiar el Recreativo de Huelva. Sobre la salida del defensa, que ayer no se ejercitó con sus compañeros, habló el director deportivo David Fernández. Está en proceso, que Raim, al igual que Samu, venía de categorías semiprofesionales y ha dado un salto cualitativo en el Oviedo, se ha revalorizado, ha tenido un impacto en el mercado, con lo cual ha sido una situación que ha marchado muy bien, como esperemos que sea con Samu. Declaraciones que tuvieron lugar ayer en la presentación de Samu Rodríguez y Pablo Sáenz como jugadores azules. La plantilla del Sporting de Gijón tendrá hoy una nueva sesión de trabajo en mareo antes de disputar mañana el primer partido de pretemporada. Será a las 7 de la tarde en Miramar frente al Marino de Luán, con lo que será la primera edición del trofeo Manuel Vega Arango en reconocimiento a quien fuese presidente de la entidad gijonesa, un partido que también podrán seguir a través de las pantallas de TPA. Esta mañana el Real Avilés Industrial retorna al trabajo en lo que será la primera sesión dirigida por Yago Iglesias. Desde el club blanquiazul se sigue a la espera de una respuesta por parte del lateral Oski. En fútbol sala, la ala brasileña Yasmín seguirá una campaña más en el Gaitero Rodiles. En el Alimerca Oviedo Baloncesto se confirma que tanto Diarra como Jorge Arias, que el año pasado jugaron en el Universidad de Oviedo, equipo vinculado, pasan a ser componentes de la primera plantilla del OCB. Además, sigue el proceso de búsqueda de un nuevo director deportivo que sustituya a Íñigo de la Villa, que firmó hace unas semanas por el Estudiantes. Ferdi García es el director general del Alimerca Oviedo Baloncesto. El gasto que vamos a tener este año en plantilla comparado con el último año de Pumarín, pues ha multiplicado por 2,5 prácticamente, o sea que es un aumento importante y todo esto es gracias al Palacio, ¿no? y a la capacidad que tenemos de generar recursos a través de abonados y de ticketing. En balonmano, en Lobas, Alimerca Oviedo renueva a la central Marta da Silva y el confía Base Oviedo al extremo Jairo Pérez. En el Continental Tour Silver Madrid 2026, el atleta gijonés Manuel Bea obtuvo la segunda plaza en la final B de 400 metros, mientras que Iñaki Cañal acabó cuarto. Bárbara Camblor fue quinta. Desde hoy, Arroyomolinos, en Madrid, acoge el Campeonato de España de BTT, donde las asturianas Sara Cueto y Lucía González lucharán por llevarse el título en su categoría. Una prueba en la que también estará Benjamín Noval. El ciclista de Pola de la Viana buscará reeditar el título nacional junior. Recordemos que el miembro del MMR Academy viene de conquistar el Tour de Valromey. Y en voleibol, el Cid Jovellanos está en fase de confección de cara a la próxima temporada en la Superliga Masculina 2. No van a continuar el colocador internacional mexicano Alejandro Mendoza, el opuesto Óscar Rodríguez y el receptor exterior Eric Carrió. Los gijoneses cubrirán esas bajas con el colocador Pau Callejo, el central venezolano sub-20 Nixon Reyes, el opuesto Jaime Álvarez Jimmy, el receptor Máximo Romero y el ala polaco Timo. Entre los artistas que actúan hoy en la inauguración oficial de los talleres del Conde en Llangreo está esta que suena por debajo de mis palabras y que toca en casa, Marisa Valle Rosso.
El acto oficial comienza a partir de las 6:30 de la tarde. Han sido décadas de tramitación administrativa de obras de unas instalaciones que comenzaron a funcionar en 1890 y que 100 años más tarde, en los años 90 del siglo pasado, dejaron de tener ese uso industrial. Ahora van a tenerlo, pero cultural. Diego Fernández en la realización técnica, Paula Rodríguez, Ignacio Varillas. Nos despedimos. Disfruten todo lo que puedan de este fin de semana o todo lo que les deje.